Bienvenido a un tour exclusivo por una de las fábricas más productivas, precisas y, aunque no lo creas, subestimadas del planeta. Hoy nos adentramos en el apasionante universo de cómo se fabrican los legendarios bolígrafos Bic, esos inseparables compañeros de escuela, oficina y hasta de bolsillo del médico. Son parte esencial de la vida cotidiana moderna. Aunque parecen simples, detrás de su fabricación hay un proceso altamente industrializado que combina precisión, química y mecánica avanzada. Acompáñanos a descubrir cómo se produce este instrumento de escritura desde cero, y si te interesa comprender cómo lo cotidiano esconde procesos sorprendentes, acompáñanos en este interesante viaje. Antes de adentrarnos en la planta de producción, es fundamental comprender el origen de este invento. El concepto del bolígrafo moderno fue desarrollado por László Biró, un periodista húngaro que en la década de 1930 se encontraba insatisfecho con las limitaciones de las plumas fuente tradicionales. Estas eran lentas, poco prácticas y propensas a derrames. Biró, junto con su hermano György, que era químico, diseñó un mecanismo que usaba una pequeña bola en la punta para regular la salida de la tinta viscosa, inspirándose en las rotativas de impresión que utilizaban tintas espesas y secado rápido. La patente fue registrada en 1938. Más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, su invención fue adoptada por la aviación británica, ya que funcionaba mejor en altitudes altas que las plumas convencionales. Sin embargo, el verdadero salto a la producción masiva llegó en 1944, cuando el empresario francés Marcel Bech adquirió los derechos de la patente. Gracias a la estandarización del diseño y a la implementación de técnicas de fabricación en serie, logró reducir los costos de producción y lanzar al mercado el Bic Cristal en 1950. Este bolígrafo con cuerpo hexagonal transparente se convertiría en un icono global, utilizado en oficinas, escuelas, fábricas y hogares de todo el mundo. Desde entonces, se han fabricado más de 100.000 millones de unidades, con una reputación de durabilidad, precisión y bajo costo que sigue intacta. El proceso de fabricación de un bolígrafo Bic inicia con el componente más pequeño pero crucial, la esfera de la punta. Esta bola, con un diámetro de apenas 1 milímetro, está fabricada en carburo de tungsteno, un material extremadamente duro capaz de resistir el desgaste continuo sin deformarse. La producción comienza con la compactación de polvo de tungsteno en moldes de acero mediante prensado isostático. A continuación, las esferas se sinterizan a temperaturas que superan los 1500 grados Celsius. Una vez formadas, las bolitas se pulen en tambos giratorios con un compuesto abrasivo de aceite y polvo de diamante. Esta fase de pulido es crítica para garantizar un acabado perfectamente esférico, con tolerancias de apenas unas micras. Una esfera defectuosa puede comprometer todo el flujo de tinta. Las bolitas se acoplan luego en una pieza metálica conocida como punta, generalmente fabricada en acero inoxidable de grado IC 304. Este acero se elige por su resistencia a la corrosión y a la fricción, especialmente cuando está en contacto constante con tintas oleosas. La punta se mecaniza con equipos de alta precisión que crean un alojamiento cónico donde la esfera encaja perfectamente. Este sistema actúa como una válvula. Al girar la esfera con el movimiento del usuario, arrastra tinta del cartucho al papel. La presión debe ser tal que permite un flujo constante sin goteos. A continuación, se fabrica el cartucho, el delgado cilindro que contendrá la tinta. Este tubo se produce mediante un proceso de extrusión, utilizando materiales como poliestireno o polipropileno, polímeros termoplásticos seleccionados por su ligereza, resistencia, química y estabilidad dimensional frente a los solventes presentes en la tinta. Durante la extrusión, los gránulos de plástico se funden en una cámara calefactada a temperaturas que oscilan entre los 200 y 250 grados Celsius. Luego, el polímero fundido es forzado a pasar a través de un troquel de precisión que le da su forma tubular característica. El tubo caliente sale en forma continua y pasa por un sistema de enfriamiento por agua que lo solidifica al instante. Después, se realiza un corte automatizado que genera segmentos exactos de longitud determinada, asegurando uniformidad en la capacidad de carga de tinta. Uno de los extremos de cada cartucho se sella herméticamente mediante calor o presión mecánica. Finalmente, las unidades pasan a una línea de transporte que las lleva a la estación de llenado. La tinta que se utiliza es una de las partes más complejas del proceso. Se formula con aceites minerales de alta viscosidad, colorantes, resinas y aditivos tixotrópicos. La función del aceite es garantizar que la tinta fluya de manera controlada, sin gotear cuando el bolígrafo no está en uso. Las resinas proporcionan adherencia al papel y consistencia en el trazo. Los colorantes se seleccionan no solo por su intensidad cromática, sino también por su resistencia a la luz y el envejecimiento.
En tanques de mezcla de acero inoxidable, todos los componentes son agitados a temperatura controlada hasta alcanzar la viscosidad deseada, medida mediante viscosímetros digitales. Si la tinta es demasiado líquida, puede fugarse. Si es demasiado espesa, dificultará la escritura. Cada lote se somete a pruebas de flujo, estabilidad térmica y compatibilidad química con los materiales del bolígrafo. Una vez que la tinta ha pasado todas las pruebas de calidad y está lista, se introducen los cartuchos mediante una máquina de llenado automatizada que asegura la precisión en la cantidad exacta, generalmente 1,3 gramos. Esta cantidad está cuidadosamente calculada para proporcionar una autonomía de escritura de aproximadamente 2 kilómetros. La máquina dosificadora controla el flujo de tinta de manera tan exacta que el margen de error es mínimo, garantizando que cada cartucho se llene de manera homogénea y eficiente. Posteriormente, la punta metálica con su esfera ya ensamblada se coloca en el extremo abierto del cartucho. Este paso es crucial, ya que la unión debe ser perfectamente estanca para evitar la entrada del aire. Si el aire entrara, podría alterar la viscosidad de la tinta y acelerar su secado, causando bloqueos o fallos en la escritura. El ensamblaje final se realiza por presión, asegurando que cada componente quede firmemente sellado y funcional. Mientras tanto, el cuerpo del bolígrafo, caracterizado por su diseño hexagonal, se fabrica por moldeo por inyección. El polipropileno fundido se inyecta en moldes de acero a alta presión. El diseño hexagonal tiene dos funciones: evita que el bolígrafo ruede sobre superficies inclinadas y proporciona un mejor agarre ergonómico. Tras el moldeo, las piezas se enfrían, se desmoldan y se transportan por cintas hacia la línea de ensamblaje. También se producen las etapas que cumplen funciones estéticas y de seguridad. Estas deben ser ventiladas según normativas internacionales para prevenir riesgos de asfixia si son accidentalmente ingeridas por niños. Por tanto, cada tapa tiene un pequeño orificio que permite el paso del aire. Además, deben encajar con firmeza y soportar múltiples ciclos de uso sin deformarse ni aflojarse. En la fase de ensamblaje final, el cartucho se inserta en el cuerpo y se sella con un tapón posterior. Luego se coloca la tapa y cada bolígrafo terminado pasa por una línea de inspección automatizada equipada con cámaras de alta resolución y sensores de presión. Estas máquinas revisan el alineamiento, la presencia de defectos visuales, la cantidad de tinta y la integridad de cada componente. Una muestra aleatoria de cada lote es sometida a pruebas de escritura mecánica sobre el papel especial, midiendo la fluidez, la densidad del trazo y la capacidad de escritura inmediata. Una vez superados todos los controles, los bolígrafos se embalan en blisters o cajas listos para su distribución. La fábrica puede producir más de 1 millón de unidades por día, con una tasa de rechazo inferior al 0,1%. Cada bolígrafo, a pesar de su bajo precio, está respaldado por un sistema de control de calidad altamente sofisticado. Además de su eficiencia productiva, Bic también ha implementado estrategias de sostenibilidad. Muchas de las partes plásticas son reciclables, y existen programas de recolección para fomentar el reciclaje responsable. Incluso la esfera de tungsteno puede ser recuperada mediante procesos de fundición especializada. Así, el bolígrafo Bic, que aparenta ser un objeto trivial, es el resultado de décadas de innovación, normalización técnica y optimización industrial. Detrás de cada trazo hay ingeniería, ciencia de materiales y logística de precisión. Y ahora que conoces su historia y proceso de fabricación, quizás valores aún más ese pequeño instrumento que llevas en el bolsillo, que firma contratos, escribe exámenes y acompaña ideas. Y ahí lo tienes. Si este recorrido detrás de las cámaras te dejó sorprendido, no olvides dejar un like, comentar qué parte te sorprendió más, compartir este video para que más personas descubran cómo se hacen las cosas que usamos todos los días, suscribirte al canal y activar la campanita para estar siempre al tanto de lo último en fabricación y creación. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad y por acompañarnos en cada paso del proceso. Nos vemos en el próximo video, donde desvelaremos más secretos de la fabricación mundial.